Buenas, hoy vamos a ver el tema de nomenclatura y notación química de los compuestos orgánicos oxigenados. En videos anteriores habíamos visto cómo nombrar y cómo formular los hidrocarburos, tanto saturados como insaturados, y en este nos vamos a centrar en los compuestos orgánicos oxigenados. Veremos igual cómo nombrarlos, cómo formularlos, veremos los isómeros y los homólogos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos oxigenados que, al igual que los alquenos y los alquinos, tienen una función química que los distingue del resto de los compuestos orgánicos. Esta función química es el grupo hidroxilo o OH. ¿Okay? Es un enlace oxígeno-hidrógeno que va a estar unido a uno de los átomos de carbono de la cadena. Puede ser cualquiera de ellos, por tanto, tenemos que especificar en el nombre en cuál carbono es. Por ejemplo, aquí se mantiene todo lo que habíamos visto en el video anterior. Los prefijos met, et, prop, but, etc. nos van a decir la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena. Y lo que va a cambiar aquí es la terminación. Como vimos en los alquenos y los alquinos, la terminación eno o ino nos especificaba si había un doble o un triple enlace. En este caso, la terminación es ol. ¿Okay? Entonces, cuando escribimos, por ejemplo, metano, ¿verdad? Que es un alcano, sería CH4. Si fuera el metanol, se dan cuenta, la O del alcano se cambia por ol y entonces sería un carbono que está unido a OH y completamos la valencia de carbono con hidrógeno, sería CH3OH. Entonces sería el metanol, que es el alcohol más pequeño. ¿Ok? Y así podemos tener alcoholes mucho más grandes. Por ejemplo, podemos poner el propanol. Pero como les decía, recuerden, el grupo hidroxilo o OH puede estar en cualquier carbono de la cadena. Por tanto, debemos especificar siempre que sea posible más de uno en qué posición está. En este caso puede estar en esta posición, que sería la 1, pero también puede estar en la posición 2. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar otro color para poderlo especificar. Aquí tenemos ¿ok? Este sería el 2, lo está en el carbono 2 propanol. Y este sería el 1 propanol, porque está en el carbono 1. Y como habíamos visto en el caso de los alquenos y los alquinos, vamos a nombrar siempre la cadena por donde sea más fácil o más rápido llegar al grupo funcional. En este caso, el grupo funcional o la función química es el OH o hidroxilo. Por ejemplo, tenemos este compuesto de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos la cadena más larga, que incluya el grupo hidroxilo, que es el grupo funcional, y luego vemos cuáles son las ramificaciones. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4. Entonces sería una opción. Y la otra sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la cadena más larga es esta que está acá. La marcamos y entonces tenemos 5 átomos de carbono. ¿Cuál sería? ¿Por dónde empezaríamos a contar? Por acá, porque es como más rápido llegamos al grupo hidroxilo. Sería 1, 2. En el carbono 2 estaría el hidroxilo. Si empezamos a contar por el otro lado, 1, 2, 3, 4, estaría en el carbono 4. Esto está incorrecto. Tiene que ser siempre por donde sea más rápido llegar al grupo funcional. Entonces sería carbono 1, carbono 2, ¿verdad? Entonces sería 2. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5. Pues entonces sería pentanol. ¿Ok? Y delante, como en todos los ejemplos anteriores,
va la ramificación. O sea, se escribe primero, pero estamos haciéndolo de atrás hacia adelante. Entonces, la ramificación es de tipo metil, porque es un carbono. Entonces vamos a ver en qué carbono está. 1, 2, 3. En la posición 3 tenemos un metil. Sería 3 metil, 2 pentanol. Entonces, este sería el nombre completo de esta alcohol que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, como se dieron cuenta, primero contamos la cadena más larga que contenga el grupo funcional y luego vemos dónde se encuentra la ramificación. Y se escribe primero la ramificación y luego la cadena principal, especificando en qué carbono se encuentra el OH. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta, acá tenemos que el OH puede estar en cualquiera de los carbonos. Por tanto, si puede estar en cualquiera de los carbonos, esto quiere decir que puede tener isómero de posición, como pasaba en los alquenos y en los alquinos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a escribir el butanol. En este caso, un butanol, ¿ok? Un butanol tendría el hidroxilo unido al carbono 1. Entonces, este ya sería el carbono 1. Y luego, ¿qué hacemos? Completamos la valencia para todos los carbonos, ¿ok? CH2, 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 H3. Es importante cuando vayan a formular, o sea, le den el nombre y ustedes tengan que formular, que escriban primero las cadenas simples de carbono, no pongan hidrógeno. Ponen las cadenas simples de carbono, luego ponen las ramificaciones que le vayan a dar, por supuesto especificando qué grupo funcional sea, y por último escriban los hidrógenos en correspondencia con la cantidad de enlaces que tengan ese carbono, y así evitan equivocarse a la hora de las cantidades de hidrógeno y no ponen enlaces de más, que eso es un error bastante frecuente en las pruebas de orgánica. ¿Ok? Entonces tenemos el 1-butanol, pero también podemos escribir el 2-butanol. ¿Cómo sería? Como les digo, pongo primero la cadena principal, ¿da? Son 4 átomos de carbono. Sé que el grupo funcional, que es el alcohol, está en la posición 2. Entonces, cualquiera de estos dos carbonos sería la posición 2, porque la molécula es simétrica. Entonces, si lo pongo aquí es 2, si lo pongo aquí es 2. ¿Okay? Entonces, ponemos el grupo funcional. Y en este caso no hay ramificaciones. Por tanto, ya podemos poner los hidrógenos que completan la saturación de carbono. Por ejemplo, aquí. Este carbono tiene un solo enlace, por tanto tiene que tener 3 hidrógenos para completar su valencia de 4. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, por tanto con un solo hidrógeno ya. Este de acá tiene 2, por tanto necesita 2. Y este tiene 1, por tanto necesita 3. ¿Okay? Y así completamos la formulación. Entonces, este sería el 1-butanol y el 2-butanol. Y ellos van a ser isómeros de posición, porque tienen la misma fórmula global, que la vamos a escribir ahora. La fórmula global sería, ¿cuántos carbonos hay? 4. Hay 1, 2, 3, 4. Y aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? Sería 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 8, más 1, 9, ¿verdad? A ver, tenemos 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10. Y un oxígeno. Entonces, vamos a ver aquí abajo. Sería 3 más 2, 5, más 3, 8, y más 2, 10. Y un oxígeno. Por tanto, la fórmula global es la misma para ambos casos. Lo único que varía es la posición que tiene el grupo funcional. Por eso son isómeros de posición. ¿Ok? Isómeros de posición. ¿Ok? Pero también los alcoholes pueden presentar isomería de cadena, que fue lo que vimos en el caso de los hidrocarburos, tanto saturados como insaturados, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo del 1-butanol, ¿no?
Pero te podemos tener el ejemplo del metil un propano. Entonces, aquí arriba, un butanol, 4 carbonos y completamos la valencia. ¿Okay? Acá tenemos propanol, un propano, por tanto en el carbono 1 está el OH. ¿Ya? Y en la posición 2 está el grupo metil. Y luego completamos las valencias. Aquí solo faltaría uno, aquí faltarían 2. Listo. Entonces estos dos compuestos tienen la misma función química, tienen la misma fórmula global y lo único que cambia es la cadena. En este caso la cadena carbonada es lineal y aquí está ramificada. ¿Okay? Entonces estos serían isómeros de cadena. ¿Okay? Entonces los alcoholes, al igual que el resto de los hidrocarburos, el resto de los compuestos orgánicos oxigenados van a presentar otra isomería, ¿okay? Aparte de la deposición y la de cadena que ya habíamos visto en los hidrocarburos no saturados, también van a presentar isomería de función, o sea que ellos van a ser isómeros de compuestos que tienen una función química diferente. En este caso, los alcoholes son isómeros de función de los éteres, que no son contenidos para 12 grados o el pre, pero si ustedes lo desean me pueden dejar en los comentarios y yo le haré un video de éteres, cómo nombrarlos, cómo formularlos y ver la isomería. ¿Ok? Pero se lo dejo por aquí escrito para que lo sepan, que los alcoholes presentan isomería de función con los éteres. ¿Okay? Los éteres son otros compuestos orgánicos oxigenados, ¿verdad? Que ellos son isómeros de función con los alcoholes. O sea, pueden llegar a tener la misma fórmula global y lo único que los va a cambiar es la función química. Por eso es isomería de función, porque varía la función química. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahora a ver otra familia de compuestos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver a los aldehídos. ¿Okay? Entonces los aldehídos tienen como grupo funcional es el grupo carbonilo, ¿okay? Que es carbono doble enlace con oxígeno, y este carbono para completar su saturación está unido a un hidrógeno y luego a la cadena carbona. ¿Okay? Entonces la terminación para los aldehídos será al, en vez de ol para los alcoholes, para los aldehídos es al. Terminación al. Por ejemplo, como habíamos visto en el caso de los alcoholes, ¿cuál es el alcano más pequeño? El alcano más pequeño es el metano, ¿verdad? Que es CH4. Y el aldehído más pequeño es el metanal. O sea, cambió la O del alcano, de la terminación del alcano, por al. ¿Okay? Entonces, el aldehído más pequeño, ¿cómo se formula? Es carbono, doble enlace con oxígeno, que es el grupo carbonilo, un enlace con hidrógeno y otro enlace con hidrógeno. ¿Por qué es un enlace con hidrógeno acá? Porque es el aldehído más pequeño, tiene el prefijo met, que quiere decir que tiene un solo átomo de carbono, por tanto, no puedo poner más carbono, tengo que completar la valencia de carbono con hidrógeno. Por eso, esta es la fórmula del metanal, el aldehído más pequeñito. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí puedo añadir átomos de carbono. ¿Okay? Sustituiría este hidrógeno por carbono. Podemos tener etanal, propanal, butanal, etc. Y también con ramificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a ver ahora cómo yo puedo formular aldehídos más grandes y la isomería que presentan los aldehídos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos formular el butanal
Entonces tengo que poner 4 átomos de carbono y uno de los extremos siempre pertenece al grupo funcional. O sea, el grupo funcional de los aldehídos siempre está en un extremo de la cadena. Por tanto, este siempre va a ser el carbono número 1. Donde yo ponga el grupo carbonilo, siempre va a ser el carbono número 1 de la cadena. Entonces aquí es mucho más sencillo a la hora de nombrar y formular, porque el grupo funcional no cambia su posición, siempre es la posición 1. Entonces ya se estarán imaginando que aquí no vamos a tener isómero de posición, ¿ok? Aquí vamos a tener isómero de cadena y un isómero que ahora les voy a comentar. Entonces sería este el carbono 1 y ahora completo la valencia para el resto de los carbonos. Tendría CH2, CH2 y CH3, ¿ok? Entonces, como les dije, el butanal no va a presentar nunca un isómero de posición. ¿Qué isómero puede presentar? Un isómero de cadena. Por ejemplo, el metilpropanal, ¿ok? Sería metil. Como les dije, el carbono al extremo siempre va a ser el grupo funcional y grupo metil. ¿Por qué no especifico aquí 2-metil? Lo puedo especificar, pero no es necesario, porque la ramificación de metil solo puede estar en ese carbono. Si la pongo acá, ya sería butanal, y aquí no puede estar porque no tendría 5 enlaces de ese carbono y eso no puede pasar, ¿ok? Entonces lo pueden escribir como metilpropanal, pero si les es más cómodo siempre especificarlo, pongan 2-metilpropanal, que eso no tiene ningún problema. Entonces, aquí como les dije, estos dos compuestos serían isómeros de cadena. Entonces, antes de pasar a ver la otra isomería que presentan los aldehídos, vamos a ver el otro grupo funcional que queremos ver, o sea, la otra familia de compuestos oxigenados, que serían las cetonas. Las cetonas, ¿ok? Tienen, su grupo funcional también es el grupo carbonilo, pero la diferencia es que en las cetonas el grupo funcional se encuentra dentro de la cadena, o sea, no va a tener un hidrógeno, sino que va a estar acompañado de carbonos por ambos lados, ¿ok? Entonces el grupo funcional carbonilo, la terminación es ona, ¿ok? Entonces el alcano más pequeño es el metano, pero la cetona más pequeña va a ser la propanona. ¿Por qué? Porque la cetona, como les dije, necesita estar unida entre carbonos, por tanto lo mínimo que va a tener es un solo carbono a cada lado. Por tanto sería propanona. Okay, cambiamos la O de la terminación de los alcanos por ona. Y se escribiría de esta forma, ¿verdad? Siempre en el centro del grupo funcional, CH3, CH3, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la propanona o las cetonas van a tener siempre, o sea, van a estar siempre dentro de la cadena, por tanto pueden cambiar su posición a partir de 5 átomos de carbono, van a estar o en la posición 2 o en la posición 3. Entonces ahí a partir de 5 debo especificar en qué posición se encuentra el grupo carbonilo, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a escribir la pentanona, que es donde, a partir de donde tengo que especificar, pentanona, escribiríamos 5 átomos de carbono. Entonces puede ser el carbono 2, pero también puede ser el carbono 3. Por eso tengo que especificar. Sería 2 pentanona. Entonces en el carbono 2 pongo el grupo carbonilo, ¿ok? Esa sería la 2 pentanona. Y completo después la valencia de todos los carbonos, ¿ok? Y por tanto, ¿qué pasa? Las cetonas a partir de 5 van a tener isomería de ¿qué? De posición, porque puede variar su posición dentro de la cadena. Entonces, la 2 pentanona y la 3 pentanona son isómeros de posición. Perdón. Disculpen. Entonces,
carbono 1, 2, 3. ¿Okay? En este caso sería el carbono 3 completo. Luego las valencias y ya me quedaría que las 3 pentanonas y las 2 pentanonas son isómeros de posición, ¿ok? Porque van a tener la misma fórmula global, solamente va a variar la posición del grupo funcional, que es el grupo carbonilo de cetona, ¿ok? Entonces, además de la isomería de posición, las cetonas sí pueden presentar, por supuesto, isomería de cadena. Entonces vamos a tener, igual que en los alcoholes, isomería de posición, isomería de cadena, en dependencia si la cadena es lineal o ramificada. ¿Ok? Lo otro aquí que es importante saber es que los aldehídos y las cetonas, entre ellos, son isómeros de función. Lo que vimos que pasaba con los alcoholes y los éteres, pasa con los aldehídos y las cetonas. Entre ellos pueden ser isómeros de función, o sea que van a tener la misma fórmula global, pero va a variar la función química. Por ejemplo, isomería tenemos la propanona y el propanal. ¿Okay? Propanal. ¿Okay? Entonces vamos a ver la fórmula global. Entonces ese sería propanona y esta sería propanal. Entonces vamos a ver la fórmula global, ¿ok? Fórmula global. Vamos a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Entonces, carbonos hay 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿ok? Hay 3 para cada caso. Hidrógenos hay 3 y 3, 6. Aquí hay 3, 2, 5 y 1, 6. Hay 6 para cada caso y hay un oxígeno en cada uno. Entonces tenemos la misma fórmula global, lo único que cambia es la función química. Esta es una acetona y este es un aldehído. Entonces ellos dos son isómeros de función. Entonces ahora vamos a pasar a ver la última familia de compuestos oxigenados que vamos a ver en estos temas, que es los ácidos carboxílicos, más específicamente los monocarboxílicos. ¿Ok? Igual recuerden, cualquier tema que quieran ver en específico, que necesiten consultar alguna duda o lo que sea, lo dejan en los comentarios y yo haré un video al respecto, o si es una duda muy puntual, se la respondo en los comentarios. Entonces, vamos a ver los ácidos monocarboxílicos. Entonces, ácidos tenemos el grupo funcional, va a ser el grupo carboxilo, que como es muy similar al de la cetona, sería carbono doble enlace con oxígeno, pero en lugar de tener un hidrógeno sería un OH. ¿Okay? Y este grupo funcional se llama grupo carboxilo. Entonces la terminación aquí va a ser oico, pero además de la terminación vamos a tener siempre una palabra inicial. Entonces los ácidos monocarboxílicos se nombran de la siguiente manera: se pone siempre la palabra ácido primero, luego el prefijo de la cantidad de carbonos y por último oico. O sea, el O de los alcanos lo cambiamos por oico. Por ejemplo, el alcano más pequeño es el metano, como hemos venido viendo en todo el video, el es H4, y el ácido carboxílico más pequeño es el ácido metanoico. Sería ácido, primera palabra, metanol. Por tanto, la O del alcano se cambia por oico y tendría la siguiente forma: carbono, doble enlace con oxígeno, simple enlace con OH, y para completar la valencia un hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene un solo carbono. Entonces a partir de ahí vamos a tener etanoico, propanoico, butanoico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando incorporemos al ácido carboxílico ramificaciones, sabemos que sería la palabra ácido, las ramificaciones y por último la cadena principal con terminación oico. Vamos a poner un ejemplo.
Por ejemplo, en este caso, otra cosa importante aquí, los ácidos carboxílicos, igual que los aldehídos, el carbono 1 siempre es el carbono del grupo funcional, por tanto aquí no va a cambiar el grupo funcional de posición y por tanto no hay que especificar ninguna posición. ¿Ok? Esto nos ayuda mucho a la hora de nombrar y de formular. Entonces, aquí que tengo que ver primero, ¿cuál es la cadena más larga? Entonces, este es mi carbono 1, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, me da igual. Entonces tomo la lineal, que es mucho más cómoda. Entonces tengo la cadena principal, tiene 4 átomos de carbono y el grupo funcional es ácido carboxílico, por tanto pongo primero la palabra ácido. Ahora, ¿en qué posición está la ramificación? 1, 2, 3. En carbono 3 hay un grupo metil, sería 3-metil. ¿Y cuántos átomos de carbono dimos que tenía? 4, sería 3-metil butanoico. Entonces sería el nombre de este compuesto ácido 3-metil butanoico. ¿Por qué? Porque es un ácido carboxílico de 4 átomos de carbono en su cadena principal y en la posición 3 tiene la ramificación de tipo metil. Entonces así nombraríamos los ácidos carboxílicos. Ahora vamos a ver la isomería. ¿Ok? ¿Qué isómeros presentan los ácidos carboxílicos? Isomería de cadena. O sea, podemos tener ácidos carboxílicos ramificados, como en este caso, y lineal. Por tanto, este que es el ácido 3-metilbutanoico sería isómero de cadena con el ácido pentanoico, que tendría 5 átomos de carbono en su cadena lineal. Y además va a presentar isomería de función con otro grupo funcional que se llama ésteres, ¿ok? Pero eso igual no es contenido de 12 grados. Si ustedes desean que yo haga un video con los éteres y los ésteres de cómo se nombran, cómo se formulan, sus isómeros y demás, me lo dejan en los comentarios y yo les haría el videito. Entonces hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Cualquier duda denle en los comentarios, denle mucho amor, denle like, comenten aunque sea un corazoncito para que el algoritmo nos ayude y poder seguir creciendo en el canal. Un beso, chao.